En este video vamos a ver dos temas relacionados con las variables, lo que es el ámbito y el tiempo de vida de las variables. Quizás es un tema que muchos podrían decir que estaría bueno darlo al principio junto con el tema de variables, cuando vimos los atributos de las variables, qué eran las variables, pero preferí darlo ahora porque es un tema que está estrechamente relacionado con lo que es de funciones, procedimientos, y como en su momento todavía no entendíamos muy bien lo que eran las funciones, los procedimientos, quizás es un tema que se hubiera complicado un poco más de lo necesario entenderlo. Entonces, ahora que ya tenemos un conocimiento mejor de esos temas, quizás es más entendible el tema del ámbito y de las variables. Vamos a ver lo que es el ámbito primero. Repasemos que las variables tienen 6 atributos principales, ¿sí? Lo que es su nombre, su dirección, su valor, su tipo de dato, ámbito y tiempo de vida. Los 4 primeros, que son estos, ya lo vimos en su momento. Lo que era el nombre lo venimos trabajando de siempre. La dirección lo vimos en su video correspondiente de variables punteros, y valor y tipo de datos ya lo conocemos. En este video nos vamos a enfocar en estos dos últimos atributos, que es el ámbito y el tiempo de vida. ¿Qué es el ámbito? ¿Sí? Primero, decimos que todo identificador tiene un campo de acción. Solamente va a poder ser utilizado dentro de ese campo de acción, dentro de ese ámbito. Fuera de ese ámbito no va a poder ser utilizado, no va a poder ser llamado, no se va a conocer esa variable fuera de ese ámbito. Es como si, por ejemplo, yo dentro de mi casa pudiera hacer ciertas tareas, ciertas actividades, o conociera, no sé, algo dentro de mi casa, pero fuera de mi casa, esa actividad o eso que conozco no tiene ámbito, no puede ser utilizado fuera de mi casa, digamos. No sé, una herramienta, por ejemplo. Una herramienta que solamente puede ser utilizada dentro de mi casa y fuera de mi casa no. Es el ámbito de esa herramienta. Entonces, las variables tienen su ámbito, donde van a poder ser utilizadas dentro de ese ámbito y fuera no. Principalmente tenemos 4 tipos de ámbitos. Lo que es el ámbito de programa, de archivo, de función y de bloque. Cuando hablamos de ámbito de programa nos referimos a que una determinada variable va a ser conocida, o su campo de acción es todo el programa completo, ya sea si este programa consta de un solo archivo o de muchos archivos. En software complejos, en programas grandes, un programa generalmente se divide en muchos archivos, no tiene un solo archivo. Entonces, cuando decimos ámbito de programa, decimos que una variable va a poder ser llamada o utilizada en cualquier archivo de ese programa, desde cualquier lugar de ese programa, desde cualquier función. Cuando hablamos de ámbito de archivo, achicamos un poco más el ámbito de acción. Ahora solamente esa variable va a poder ser accedida dentro de ese archivo, donde está siendo declarada. Fuera de ese archivo ya no. En el ámbito de función, achicamos aún más el ámbito de esa variable. Solamente ahora la variable va a poder ser llamada, utilizada dentro de una función o procedimiento determinado. Y el ámbito de bloque es aún más, achicamos el margen, digamos. Solamente esa variable va a poder ser utilizada dentro de un determinado bloque, como por ejemplo una sentencia if, un switch, o un while, o un for. Es decir, dentro de esas estructuras solamente esa variable va a poder ser utilizada. El último, lo que es el ámbito de bloque, no lo vamos a ver mucho. El ámbito de programa tampoco, porque no vamos a ver, digamos, programas que por ahora muy complejos ni que utilizan muchos archivos. Entonces nos vamos a enfocar mucho en lo que es los dos del medio, el ámbito de archivo y el ámbito de función. Vamos a ver los que son los modificadores de ámbito. A determinadas variables le podemos poner ciertos modificadores para modificar, ¿sí?, su ámbito. Y tenemos, creo que, 4 modificadores. Lo que es el auto, extend register y static. El auto o automático es el modificador por defecto que ya viene en C. ¿Qué se refiere con modificador automático? Que las variables van a ser inicializadas, es decir, van a nacer las variables, van a tener su lugar en la memoria cuando una función sea llamada. Cuando esta función muera, estas variables van a ser eliminadas, se van a perder estas variables. Eso se refiere con automático. Y es el modificador por defecto que ya viene en sec, que nosotros no lo ponemos. Nosotros directamente cuando declaramos una variable ponemos int a, por ejemplo, que
sería lo mismo que poner auto int a, pero el auto lo obviamos porque ya es por defecto lo que viene en C, ¿sí? La variable se crea cuando se inicializa esta función y muere cuando termina la función. El modificador extern o externo hace referencia a que cuando yo necesito utilizar una variable que está ubicada en otro archivo de mi programa, esto que hablamos de los programas complejos que están divididos en muchos archivos, entonces el extern me va a poder, es una instrucción que le dice al compilador: no me declares esta variable, no la reserves memoria, porque con el modificador extern le estoy indicando que, che, esta variable está ubicada en otro archivo, tenés que ir a buscar esta variable en otro archivo de mi programa, ¿sí? Es una variable externa al archivo donde estoy trabajando. Después tenemos lo que es el modificador register, que no lo vamos a utilizar mucho. En realidad no vamos a utilizar prácticamente ninguno de estos modificadores, simplemente los estoy dando como para que se conozcan y sepan que existen. En programas simples y en este curso que es medio básico no vamos a utilizar estos modificadores. El register tiene que ver más con la arquitectura de una computadora. El register hace referencia a que las variables o los valores en determinadas variables se van a guardar no en la memoria RAM, sino en determinados lugares de memoria que están dentro del procesador, dentro de la CPU, que se llaman registros, que son lugares de memoria que almacenan, que tienen capacidad muy limitada de almacenamiento, pero que son altamente eficientes y rápidas. A veces por cuestiones de eficiencia, de optimización, se utilizan estas variables, estos registros, perdón, pero no lo vamos a ver mucho. Y por último tenemos el modificador estático, que hace referencia a que una variable que es lo contrario al modificador automático, digamos. Una variable no va a morir cuando termine una función, sino que esta variable va a permanecer viva, digamos, entre comillas, entre llamada de función y llamada de función. Esto a veces es útil cuando yo quiero no perder, ¿sí? Quiero mantener el valor de una determinada variable entre llamada de función y llamada de función. Entre que yo llamo una función y hago la siguiente llamada, quiero mantener ese valor de una variable y no que se pierda al terminar la función. Entonces a veces se declaran estas variables como estáticas. Lo mismo, digo, si no se entendió mucho, no se preocupe porque es solamente una introducción teórica que les doy para que se conozca, pero no lo vamos a usar mucho, ¿sí? Lo que sí se va a utilizar mucho, y vamos a ver ahora, es lo que es el ámbito global y el ámbito local de las variables. ¿Cuándo decimos que una variable tiene un ámbito global? Una variable va a tener ámbito global si ésta va a poder ser accedida desde cualquier parte de mi programa, incluso desde otro archivo. Es decir, cuando yo declaro una variable de tipo global, esta variable va a poder ser utilizada en cualquier parte, ya sea en la función main o ya sea cualquier función o procedimiento que yo declare, incluso desde otro archivo, en esto que hablábamos de programas amplios. Si yo solamente quiero que esta variable global tenga un ámbito de archivo, le tengo que poner la palabra static. Entonces otro archivo no va a poder usar esta variable que yo declaré en este archivo. Las variables globales se deben inicializar en el momento en el cual se declaran. Y asociado al ámbito global, como dije, el tiempo de vida lo vamos a explicar muy de la mano con el ámbito en este punto en el cual las variables vimos hasta ahora que las variables se definen o se declaran de manera estática, es decir, antes de que se ejecute el programa. Entonces el tiempo de vida y el ámbito de una variable van a estar muy asociados entre sí. El tiempo de vida y el ámbito van a empezar por ahí a cambiar cuando veamos declaración o asignación dinámica de memoria. Entonces el tiempo de vida en las variables globales es desde que se inicia el programa hasta que finaliza. Es decir, estas variables se inicializan en el momento que inicializa el programa y van a morir en el momento que finaliza el programa. Las variables globales no se recomienda el uso de estas variables. ¿Por qué? Porque puede tener mucho de lo que se conoce de efectos laterales, efectos no deseados dentro de un programa. Al ser globales y al poder ser modificadas desde cualquier punto de mi programa, puede dar efectos no deseados, como que una función modifique un valor que yo asigné previamente y yo digo, pero ¿por qué cambió el valor de esta variable? Y entre otras cosas, digamos. Entonces, no se recomienda mucho su uso. Hay casos en los que se usa, pero hay que tener mucho cuidado en su uso. Directamente no se las recomienda al uso de variables globales.
Y el otro es el ámbito local, ¿sí? Un ámbito local, una variable es de tipo ámbito local, si solamente va a poder ser accedida dentro de la función o bloque donde fue declarada. Ya dijimos que el ámbito de bloque no lo vamos a ver, sino que nos vamos a enfocar en las funciones. Estas variables solamente van a poder ser accedidas y usadas dentro de la función donde fue declarada o del procedimiento donde fue declarado. Fuera de este procedimiento o función no van a poder ser usadas, no van a ser reconocidas. Las variables globales van a comenzar a existir cuando se llama una función y dejan de existir cuando termina la función, ¿sí? Es esto que hablábamos del auto, del automático. Bueno, y el tiempo de vida está asociado a esto, de que las variables, el tiempo de vida es cuando inicia la función hasta que finaliza. A menos que se le agregue el modificador static, esto que hablábamos de que cuando termine una función, yo por ahí no quiero que se elimine esa variable o no quiero perder el valor de esa variable, sino que quiero mantenerlo para una próxima llamada de la función, entonces le pongo el modificador static. Vamos a ver con un ejemplo y después nos vamos al Sinjai un poco. Esto de los ámbitos, ¿sí? Tenemos acá un ejemplo de un programa sencillo que calcula el área de una determinada circunferencia. Dado el radio de esta circunferencia, se va a calcular el área. Bueno, acá tuve un error, no sé por qué el programita que me ejecuta, que me crea el código no me puso el numeral. Pero bueno, se fijan, acá tenemos una variable global. Las variables globales se declaran, se ponen afuera de cualquier función, digamos. Es como si se fijan, está justo encima del prototipo de calcular área, ¿sí? Las variables globales se definen, repito, fuera de cualquier función. Se definen al principio generalmente del programa y es recomendable declararlas al principio del programa para después hacer el mantenimiento y que sea más fácil encontrar todas las variables globales que llegue a tener mi programa. Entonces, repito, las variables globales se declaran al inicio de mi programa y fuera de cualquier función. Y como dije, se inicializan en su declaración. Entonces acá tengo una variable global llamada pi, que tiene el valor de pi, 3,14. Ahí nomás, no le puse más dígitos. Entonces, al inicializar el programa, lo primero que se hace es declarar o se inicializa, se guarda en memoria para esta variable pi. Y ya se le inicializa su valor. Luego, lo que se hace es, se arranca desde la función main. Cuando arranca la función main, ¿qué pasa? Como esto que hablábamos del auto, digamos, se inicializan las variables locales al main, se inicializan en el momento que la función main inicia. Entonces, en el momento que la función main inicia, se van a declarar, se van a inicializar sus dos variables locales, que es la variable radio y la variable área. Entonces, la variable radio va a tener un valor de 15,2 y acá, la variable área, vamos a adoptar una convención de que el doble numeral es basura de memoria, ¿sí? Como la variable área solamente fue declarada y no fue inicializada con ningún valor, entonces vamos a entender de que en realidad área va a tener basura de memoria, es decir, no tiene un valor válido para nosotros. Entonces lo vamos a indicar eso como un doble numeral. Entonces, en el momento en el que arrancó el main, se inicializaron, se reservó memoria para estas dos variables, radio y área. ¿Qué se hace ahora? Se ejecuta esta sentencia y arranca una llamada a una función, que es calcular área. Entonces, de acá se va a la llamada de la función y en el momento que inicializa esta función, ¿qué pasa? Se inicializan sus variables locales. ¿Cuál es su variable local? Radio, que es la variable del parámetro, ¿sí? Recordemos que los parámetros actuarían y en realidad actúan como variables locales, ¿sí? Es como una declaración de variables, pero en los parámetros. Y hay algo que observen muy atentamente. Estas dos variables, por más que se llamen iguales, son dos variables completamente distintas y que se ubican en posición en memoria completamente distintas. ¿Por qué? Porque una es local al main y otra es local al calcular área. Son dos variables completamente distintas que se llaman igual, pero son distintas. Esto puede pasar en mi programa perfectamente. Yo puedo tener millones de variables locales que se llamen iguales. Incluso puedo tener variables locales que se llamen igual que una variable global, ¿sí? Lo que no puedo tener es varias variables locales que se llamen igual, ¿sí? Pero sí, es decir, me explico mejor, varias variables locales a la misma función, es decir, no puedo tener en el main dos variables que se llamen A, por ejemplo, una entera u otra real o dos enteras, ¿sí?
Las variables locales se pueden llamar igual cuando pertenecen a distintos ámbitos, ¿sí? En este caso, una variable radio pertenece al ámbito del main y otra variable radio pertenece al ámbito del calcular área. Entonces, ¿qué hago acá? Calculo el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, pi por radio, que es lo mismo. Entonces se retorna este valor en el nombre de la función y este valor va acá a área. Entonces, algo que no dije es cuando se llama la función, esto lo vamos a ver con mayor detalle en el próximo video cuando veamos pasaje de parámetros. Cuando se llamó al calcular área, ¿qué se hizo? Se pasó el valor de este radio a este radio, ¿sí? Se copió su valor. Entonces se calcula el radio, el pi por radio, y luego cuando se retorna, se termina esta función, ahora el área tiene el valor del área efectiva de la circunferencia, ¿sí? Entonces, vimos muy notablemente acá lo que es la variable global pi, que se inicializó y se declaró cuando inicia el programa, las dos variables radio y área que se inicializaron en el momento en el cual inicializó la función main, y la otra variable radio, que por más que se llame igual a esta radio, son distintas, tienen posiciones de memoria distintas, se inicializó y se reservó su lugar de memoria cuando inicializó esta función calcular área. Esta variable radio desaparece cuando esta función termina, ¿sí? Es lo que hablamos del tiempo de vida y del auto. Las variables automáticas y locales terminan su tiempo de vida o se eliminan, dejan de existir cuando se termina la función en donde tiene su ámbito, ¿sí? Entonces estas variables también, radio y área, van a dejar de existir cuando se termine el main, y esta variable pi va a dejar de existir cuando se termine el programa completamente. Vamos al SymHi, así lo vemos en acción y ya terminamos el video. Vamos al SymHi. Acá tenemos el mismo código, entonces si compilamos vemos que no da errores y ejecutamos y nos da el valor del área. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en calcular área quiero mostrar una variable que no es local al calcular área? Por ejemplo, quiero mostrar la variable área, por ejemplo, que es esta variable. ¿Qué va a pasar? Me dice que área no está declarado. ¿Por qué? Porque es una variable local al main, ¿sí? Es una variable local al main que no está siendo reconocida por calcular área. ¿Y qué pasa si yo quiero mostrar pi? Pi sí me va a dejar mostrarlo. ¿Por qué? Porque es una variable que es global, ¿sí? Es global a todo el programa, entonces va a poder ser accedida desde cualquier punto del programa. ¿Qué pasa si yo acá ahora a radio le pongo un valor 8, por ejemplo, y muestro radio? ¿Sí? Vemos que muestra el valor 8,00. Bueno, esto es cuestiones de representación de C. ¿Pero por qué demuestra 8 y no 15,2? Porque esta variable radio es local a este calcular área, que es distinto a esta variable radio que es local al main. Esto, como digo, lo vamos a ver con mayor nivel de detalle en el próximo video, cuando veamos el pasaje de parámetros por valor y por referencia.